Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Un grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa ocasionaron actos de violencia al derribar con un camión en la puerta número 1 del campo militar e incendiaron la unidad de transporte. Ello durante la protesta en busca de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal sigue pidiendo a Israel y a Estados Unidos extradiciones de personajes como Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida Procuraduría General de la República, así como de Ulises Bernabé, vinculados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas. El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dijo que la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, podría derivar de órdenes de aprehensión a mandos y exmandos policíacos, así como de particulares. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa-habitación, conocida como falso repartidor. 3 hombres y una mujer, presuntos integrantes del grupo delictivo conocida como los Tanzanios, ligado al narcomenudeo en la alcaldía Iztacalco, fueron detenidos durante un operativo en el que además se aseguraron más de 690 dosis de distintas drogas listas para su venta. Por segunda ocasión consecutiva, el Banco de México redujo el 25 puntos base la tasa de interés para ubicarla en el nivel de 7.50% en medio del entorno financiero lleno de incertidumbre y presiones para la inflación. La empresa Cloud HQ, una de las principales desarrolladoras del centro de datos del mundo, invertirá $4.800 millones para la construcción de un centro de datos con 6 instalaciones diferentes en Querétaro. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 25 de septiembre del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. No sé qué piense usted, amigo Radio Escucha, pero creo que cuando el gobierno municipal, estatal o federal no cumple lo que promete, las víctimas de algún delito o las personas de comunidades, ciudades o de un país se vuelcan y buscan la forma de ser escuchados y hacerse justicia por propia mano. Le pregunto a usted, ¿qué pasó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Hasta ahora, solo hay una verdad histórica, la del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La promesa vino con Andrés Manuel López Obrador, quien desechó esa verdad histórica y se comprometió a resolver el caso. Sin embargo, terminó su sexenio y el caso sigue sin aclararse. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido varias ocasiones con los padres de los 43 y se ha comprometido a aclarar también este caso. Sin embargo, hasta ahora no hay avances y hasta ahora
se sigue manteniendo la verdad histórica. Hoy, después del mediodía, un grupo de encapuchados y presuntos estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron frente a la puerta 1 del campo militar número 1 en la avenida del Conscripto, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí no solo realizaron pintas y actos de vandalismo, sino que arrojaron petardos y bombas molotov contra militares y personal de la Guardia Nacional, los cuales optaron por correr. Pero no solo eso, bajaron al conductor de un camión tipo Torton, se apoderaron de este y en reversa rompieron la puerta número 1 del campo militar número 1. La violencia continuó y le prendieron fuego a ese camión. Y después de todo eso, nadie hizo nada. Insisto, no sé qué piensa usted, amigo Radio Escucha, pero esta es la realidad. Esto pasa cuando un gobierno es omiso, cuando un gobierno hace como que hace y no hace nada, cuando un gobierno ignora las demandas ciudadanas, cuando un gobierno no gobierna, solo usa el discurso político y no mira y no da respuesta a sus promesas. La empresa Cloud HQ, una de las principales desarrolladoras del centro de datos del mundo, invertirá $4.800 millones para la construcción de un centro de datos con 6 instalaciones diferentes en Querétaro. Esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Así lo destacó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En la conferencia mañanera, Marcelo Ebrard Casaubon enfatizó que esta inversión tiene implicaciones muy grandes en México, tanto por el monto a invertir como por la relevancia como datos, los cuales son indispensables para procesar cotidianos como cuando utilizamos el chat GTP, el teléfono, el rastreo de vuelos, entre otros aspectos, dijo Marcelo Ebrard. Y es que Kate Patrick Harney, director de operaciones de Cloud HQ, detalló que el centro de datos se instalará en un predio de 52 hectáreas y las 6 instalaciones que conformarán el centro para la nube y la inteligencia artificial. Para ello, se requiere de una subestación de generación eléctrica privada con capacidad, dice, de producir 900 megawatts. Los habitantes del Valle de México cada vez gastan más en transporte. La información es de Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país desde 11:50 AM desde la Ciudad de México. Y te quiero comentar a ti, a todo el auditorio del país, que al menos en área metropolitana de la Ciudad de México, los municipios conurbados, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, los que están conurbados mismo, Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, resulta que gran parte de sus habitantes se ha calculado que gastan más en la movilidad del transporte que en alimentos o inclusive servicios públicos domésticos. Y como prueba, pues es un reportaje que acabamos de hacer en nuestro canal de FEPRIC Comunicaciones, y que al menos desde la colonia Roma Sur hasta Indios Verdes tardamos 1 hora y media para llegar a lo que es la salida de Indios Verdes. Un verdadero cuello de botella que a la inversa en las mañanas también es un problema y es un caos. A su vez se convive con vehículos muy peligrosos que transportan energéticos, o sea, gas, gasolina o hasta químicos, y no hay un área de acotamiento, o sea, en caso de una emergencia mayor, obviamente va a haber un problema grave. Sí, hace el esfuerzo el gobierno del Estado de México, pero aquí es un plan también
con el propio gobierno de la Ciudad de México y hay que ver cómo se realiza la movilidad, ya que gran parte de los habitantes del Estado de México, sobre todo de los municipios metropolitanos como Zumpango, que se han vuelto dormitorio nada más, aparte del transporte caro, inseguro, hay otro problema, que la movilidad es casi nula. Estamos hablando de 3 a 5 horas que se ocupa tan solo para el transporte. Y debe haber otras políticas porque en la capital del país resulta que están la mayor parte de los trabajos y habría que generar otros en territorio mexiquense. Una situación muy compleja que ojalá se pongan cartas en el asunto, ya que también se agrega el problema del abuso de autoridad y corrupción, sobre todo de las policías metropolitanas. En nuestro informe, muy buenas tardes. Tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le informo que un grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa ocasionaron actos de violencia al derribar con un camión Torton la puerta número 1 del campo militar 1A e incendiaron la unidad de transporte. Ello como parte de las protestas contra el ejército y el gobierno federal para exigir la entrega de los 800 folios restantes de la investigación del caso Ayotzinapa. Tras una serie de discursos frente a las instalaciones del campo militar número 1 en la avenida del Conscripto, encapuchados lanzaron petardos y bombas molotov, además de incendiar el camión con el que derribaron la puerta principal. Después de los hechos de violencia se procedió a sofocar las llamas y a valorar todos los destrozos que dejó a su paso la protesta de los normalistas de Ayotzinapa, quienes exigen la aparición de los 43 estudiantes. Esto en la víspera de cumplirse 11 años de su desaparición ocurrida el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal sigue pidiendo a Israel y a Estados Unidos extradiciones de personajes como Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida Procuraduría General de la República, así como de Ulises Bernabé, vinculados con el caso de la desaparición de 43 normalistas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Agregó que la extradición de Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y quien se encuentra en Israel, es una de las que se han pedido desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se han enviado varias cartas del gobierno de Israel y a través de las cuales y de canales diplomáticos para la extradición de Tomás Herón. Eso existe desde el presidente López Obrador, que se está pidiendo y ahora se está insistiendo en esa extradición, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dijo que la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, podría derivar en órdenes de aprehensión a mandos y exmandos policíacos, así como de particulares. Vázquez Landeros señaló que se continúa integrando todo lo relacionado con el caso. Cabe mencionar que Hernán Bermúdez fue vinculado a proceso este martes 23 en una audiencia virtual por delitos como secuestro, extorsión y asociación delictuosa. 3 hombres y una mujer, presuntos integrantes de un grupo delictivo conocido como los Tanzanios, ligado al narcomenudeo en la alcaldía Iztacalco, fueron detenidos durante un operativo en el que además se aseguraron más de 690 dosis de distintas drogas listas para su venta. El operativo fue ejecutado de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina, así como de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, luego de que diversas denuncias vecinales señalaron
los inmuebles como puntos de venta de estupefacientes. En la primera casa ubicada en la calle Oriente 229-B, los agentes sorprendieron a 3 sujetos identificados como Marco Antonio, alias El Citlali, o La Pancha, de 40 años, Luis Eduardo N., alias El Topo, de 34, y Juan Gabriel, de 50. Dentro del inmueble encontraron 200 dosis de aparente metanfetamina, 100 envoltorios de una droga con características de la cocaína y 195 dosis de probable marihuana. El segundo cateo se llevó a cabo en un domicilio de la calle Sur 20, donde fue capturada María Dolores, de 45 años de edad, junto a 200 dosis de aparente metanfetamina, que de acuerdo con las autoridades serían distribuidas en tianguis y colonias de la demarcación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa habitación, conocida como falso repartidor. En la actualidad, muchas personas utilizan diversas aplicaciones para realizar compras de artículos diversos o alimentos y así evitar salir de casa y ahorrar tiempo. Esto ha sido aprovechado por algunos delincuentes que se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de entrega para ingresar a domicilios y sustraer las pertenencias o dinero en efectivo de sus habitantes. Bajo esta modalidad, un supuesto repartidor de comida o mercancía arriba a los domicilios en una motocicleta, toca el timbre o la puerta y espera, aparentando que lleva a cabo una entrega ordinaria. Sin embargo, al cerciorarse de que la casa está sola, él y sus cómplices aprovechan la situación para forzar la puerta de entrada, ingresar al domicilio y sustraer objetos de valor, huyendo rápidamente del lugar. Tenga mucho cuidado cuando pida algo, o si ve alguna persona sospechosa que pues utiliza este modus operandi para robar, denúncielo, porque de lo contrario pues puede sufrir el robo de sus pertenencias. Y nos vamos al reporte policiaco con Antonio de Marcelo. ¿Qué tal, amigos de Acoustic Radio? Esta tarde les comento que la organización México Evalúa presentó su segundo reporte cuatrimestral sobre el comportamiento de la violencia delictiva asociada al crimen organizado, donde resalta el crecimiento de la violencia letal, extorsión, secuestro, narcomenudeo, robo a negocio y robo a transportista, así como robo de vehículo. La alcaldía Tláhuac rechaza todo acto de violencia luego de los hechos ocurridos durante el Día del Pueblo, donde personas ligadas a la organización Antorcha Campesina desataron violencia en contra de los asistentes. Manifestantes acudieron al campo militar 1A, donde lanzaron un camión contra la entrada, incendiaron el lugar y lanzaron petardos durante una protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Cateos realizados de manera simultánea en Morelos, Jalisco y esta capital arrojan la captura de 8 integrantes de células criminales estrechamente ligadas a actividades de extorsión. En noticias del Estado de México, un camión cargado de cerveza volcó esta mañana en la carretera México Pirámides. El producto quedó regado en la carretera y automovilistas no desaprovecharon para llevarse los botes de este producto. En la República será este viernes 26 de septiembre cuando en el Museo de la Ciudad de México Memoria y Tolerancia, el extitular del Instituto Nacional de Migración ofrezca disculpas públicas por el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, cuando se cobró 40 vidas por este incendio. Asesinan a Juan Alberto N., jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía de Guanajuato, quien había sido privado de su libertad. En Uriangato, Guanajuato, fue detenido Gerardo N., alias El Silencio, identificado como uno de los responsables del secuestro de 2 agentes policiales el pasado 4 de septiembre en Álvaro Obregón, Michoacán. Esta información, les recuerdo, ya la pueden tener accediendo a Justicia y Seguridad 360.com.mx, un proyecto de Antonio de Marcelo. Hasta mañana. Gracias al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, también le doy a conocer que nada de convocatoria. Le informo que la explanada de la alcaldía Tlalpan, y como parte del recorrido nacional que abarcará 600 municipios,
La alcaldesa Gaby Osorio encabezó la asamblea Voces por la Igualdad y contra la Violencia, un ejercicio convocado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, que tiene el objetivo de recoger propuestas, denuncias y preocupaciones de mujeres en todo el país y cuyos resultados serán entregados en noviembre a la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer políticas públicas en materia de igualdad y prevención de la violencia. La convocatoria fue igualmente encabezada por la secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal, Citlali Hernández Mora, quien subrayó que en el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum es escuchar a las mujeres de todo el país y convertir sus planteamientos en acciones concretas. Explicó que esta gira nacional busca construir políticas más eficaces para prevenir y erradicar la violencia, al tiempo que refuerza la agenda de igualdad sustantiva, ahora elevada a rango constitucional. La llegada de la primera presidenta de México significa la llegada de todas. Es tiempo de mujeres, afirmó. La primera secretaria en encabezar una dependencia dedicada a las mujeres dijo que como parte de las acciones el gobierno federal se abrirá en Tlalpan un centro libre, espacio que brindará atención psicológica, asesoría jurídica y actividades para fortalecer la autonomía de las mujeres. Y mire, también le informo que el alcalde Fernando Mercado, acompañado de su equipo de trabajo y vecinos, dio el banderazo de inicio al programa Adiós a los Baches para atender de manera integral las calles más dañadas y las problemáticas generadas por la temporada de lluvias más intensa de la historia en la demarcación. Este programa histórico en la Magdalena Contreras tiene una inversión total de 59 millones en obras y servicios urbanos, de los cuales 20 millones se sumaron específicamente para la reparación de los baches que se generaron en las últimas semanas. El edil de la Magdalena Contreras informó que hasta el momento se tienen contabilizados 3,000 baches y que la mayoría de las afectaciones se encuentran en las colindancias con las barrancas, donde el paso del agua ha dejado un pésimo estado de la carpeta asfáltica, por lo que se comprometió a terminar con estos molestos hundimientos para enero del 2026. Esta acción del gobierno tiene 3 objetivos: mejorar la movilidad, la seguridad vial y el bienestar vecinal. La alcaldía tendrá la capacidad de atender hasta 60 baches por día, y si la calle presenta daños severos, la rehabilitación será integral completamente, con otro programa que se llama Calles Completas, donde además de la pavimentación se van a reparar tuberías de agua y drenaje para evitar las fugas. Para la realización de estos trabajos, la directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Paulina Barradas, informó que desplegará 4 cuadrillas conformada por 10 trabajadores, y el director general de Servicios Urbanos, Alfredo González, contará con 4 cuadrillas más con 30 personas. Pues importantísimo reparar los baches, no solamente en la alcaldía de la Magdalena Contreras, sino en toda la Ciudad de México. El Congreso de la capital del país propone que el área de comunicación social sea absorbida por el canal del Congreso. Sobre el tema, escuchemos el comentario de Abril Castrillo. Mi estimado Noel, muy buenas tardes. Pues muy contenta y muy agradecida de estar aquí contigo y con tus radioescuchas en La Neta Noticias. ¿Cuál es la noticia de la semana? Pues el reciente anuncio sobre la absorción de comunicación social por parte del canal del Congreso de la Ciudad de México. ¿Y por qué? Pues porque esto realmente a mí, por lo menos, me plantea serias dudas sobre la comprensión que tienen las y los legisladores de la división de poderes. Artículos en medios como El Independiente, Magazine y El Universal han revelado una falta de claridad fundamental
respecto a la división de poderes. Y esto lo han recibido de la información que les fue otorgada por los propios legisladores, lo cual es muy lamentable. Es importante que se entienda que el canal del Congreso es un ente legislativo. No puede confundirse con un órgano autónomo, desconcentrado y descentralizado perteneciente al Poder Ejecutivo, que es lo que se ordena en el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Además, he de aclarar que hace algún tiempo ya se había aprobado justo una ley que atendía este artículo, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. Esta ley fue derogada y fue sustituida por una pseudoley, porque realmente lo que hicieron fue recortar la ley pasada y ponerle otro nombre a la ley y al órgano, cuando la propia Constitución ya había designado el nombre que debería de llevar este órgano autónomo. Sin embargo, con tal de crear un espacio que permitiera el uso de los recursos públicos para el entonces Poder Ejecutivo, es que se hace esta reforma de ley. El hecho en todo esto es que el pensar que ambos órganos son equivalentes, o sea que un órgano del Poder Ejecutivo es equivalente a un órgano del Poder Legislativo, muestra sin lugar a dudas una alarmante ignorancia sobre la estructura del propio Estado. El canal del Congreso fue creado en 2014 mediante un convenio entre el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Este convenio dejó claro que el canal era un recurso para la Asamblea Legislativa y al transformarse, obviamente, la Asamblea en Congreso, se asumen todos estos derechos y obligaciones que no pueden ser ignoradas. Es importantísimo, es crucial entender que el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México es del Ejecutivo, mientras que el canal del Congreso de la Ciudad de México pertenece al Legislativo. Esta distinción no es menor, porque lo que se refleja aquí es la importancia de mantener la independencia y las funciones específicas de cada poder, este sistema de pesos y contrapesos que son los que realmente crean la democracia. Por otro lado, está también sus funciones. La comunicación social tiene un enfoque directo en la relación de la institución con la prensa, mientras que la función de un canal de televisión es diferente y más amplia. Se enfoca en la difusión de contenidos que si son del Ejecutivo, pues pertenecerán al Ejecutivo. Si son del Legislativo, pertenecerán al Legislativo. Y además, todos aquellos que sean de un interés público. En resumen, esta confusión entre estos roles y las diferentes funciones de los órganos de gobierno no es solo preocupante, sino que también puede socavar la integridad de lo que quieren llamar un sistema democrático. Se requiere una discusión de verdad, una discusión informada sobre estos temas, que no debe de limitarse a una simple reorganización administrativa, como lo quieren hacer ver, a ahorrarse el recurso y el espacio, sino que debe tener en cuenta la esencia misma de cómo operan nuestras instituciones. De verdad, yo hago un atento llamado a las y los legisladores que han comentado al respecto, que han presentado iniciativas al respecto, de que se informen, de que estudien, de que las palabras que emitan estén basadas en el conocimiento y no en la ignorancia. Con esto terminaré yo mi comentario y te agradezco muchísimo el espacio, mi estimado Noel. Y miren, en otros temas le doy a conocer que ante el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Liz Salgado exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar la reorientación de la política social federal hacia el modelo enfocado a los sectores con mayores rezagos. Lo anterior dijo debido a que en agosto pasado el INEGI publicó los resultados del análisis de la pobreza multidimensional en cumplimiento de la reforma constitucional de diciembre del 2024. Dicho análisis señala que en México ese año 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 7 millones estaban en situación de pobreza extrema. Comparando esta cifra con la del 2018, observamos una disminución de 13.8 millones de personas que corresponden a las que salieron de la condición de pobreza. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos, lo escuchas. Pues continúa hoy la jornada 10 de la Liga MX, torneo Apertura 2025, y les doy los primeros resultados de lo que sucedió ayer por la noche. Puebla empató a 2 con el Pachuca. Las Chivas golearon al Necaxa 3-1 en este duelo de técnicos entre Milito y el Gago. Y el conjunto de Juárez sorprendió a los Pumas, que habían estado invictos durante 7 partidos, y los vencieron por amplio marcador de 3-1. El León, por su parte, empató en casa con el Mazatlán 2-2. Hoy la jornada es la siguiente. Cruz Azul recibe a Querétaro a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Los Tigres son anfitriones del Atlas a las 7 de la noche. El campeón Toluca le hace los honores al Monterrey a las 8 de la noche y San Luis espera al América a las 9 de la noche. Cierran esta maratónica jornada de fútbol Santos contra Tijuana a las 21 horas en Torreón. Y en otra información de la selección nacional, el tricolor sostendrá un partido amistoso ante Argentina previo a la participación de ambas selecciones en la Copa del Mundo que se va a realizar en el 2026. De acuerdo con Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, la albiceleste también chocará con Honduras. Ambos encuentros se disputarían en Estados Unidos y serían para la recta final previo al Mundial que se va a desarrollar entre México, Estados Unidos y Canadá. El funcionario recordó que para esas fechas el seleccionado argentino ya tendrá el calendario que enfrentarán los dirigidos por Lionel Scaloni, y también están a la espera de definir si se jugará la finalísima ante España. La última ocasión que la selección mexicana se enfrentó a Argentina fue en la Copa del Mundo del 2022 dentro de la fase de grupos. La albiceleste se impuso 2-0, lo que le permitió clasificar a la siguiente ronda. Hasta el momento la Federación Mexicana de Fútbol no se ha manifestado al respecto, pero por lo pronto, para la siguiente fecha FIFA, se tiene contemplado que el tricolor se mida a Colombia el 11 de octubre y a Ecuador el 14 del mismo mes. Dos rivales sudamericanos que también accedieron a la justa mundialista de 2026. Y en el boxeo trascendió que 6 meses después de su último combate, se tiene previsto que Julio César Chávez Jr. regrese a los cuadriláteros en diciembre próximo, con lo que cumplirá el combate número 63 en su carrera deportiva. El récord profesional de Chávez Jr. o Chávez Carrasco es de 54 victorias, 7 derrotas y un empate, este último ante su compatriota Carlos Molina, misma que se realizó el 16 de diciembre del 2005 en la Arena Monterrey de Nuevo León. Durante su trayectoria se ha visto envuelto el Junior en controversia, no solo porque recientemente fue deportado a Estados Unidos, también porque en el 2009 dio positivo en un control antidopaje por un diurético. A pesar de que ganó arriba del cuadrilátero, se le quitó el triunfo que tuvo ante Troy Roland por haber ingerido una sustancia prohibida. El último combate que disputó el conocido como el hijo de la leyenda fue en junio de este año, cuando cayó ante Jake Paul en una pelea pactada en peso crucero. Así, de esta manera, nuevamente Chávez Jr. estará de regreso cuando aún tiene un proceso legal en México, que actualmente está en libertad condicional, ya que el boxeador fue vinculado por una presunta participación en actividades delictivas. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, rápidamente déjeme decirle, amigo radioescucha, que tenemos 5 pases dobles más para la función de despedida de Fuerza Guerrera en la Arena Ciudad de México. Esto el próximo 28 de septiembre. Márquenos o mándenos mensajito por WhatsApp al 5561 98 88 21. Repito el número, llévese sus pases dobles para esta gran función de Fuerza Guerrera en la Arena Ciudad de México el próximo 28 de septiembre. Márquenos 5561 98 88
21. Mándenos mensajito o márquenos y con mucho gusto le damos sus pases dobles. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.